La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo pirueta el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz. Ay, pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el alcohol encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Fragmento de Sonatina de Rubén Darío. Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, no me quejo, todo bien. Qué bueno, no te quejes porque hoy es día de alegría y de flores y de modernismo. Y de alabanzas y de negros con alabardas. Exactamente, exactamente. Ya hablamos la semana pasada del modernismo. Y bueno, en el episodio de hoy les voy a hablar de uno de los escritores más importantes para América Latina, quien marcó un antes y un después de nuestra literatura. Y no por nada lo apodan el príncipe de las letras castellanas. Estoy hablando del padre del modernismo latinoamericano, Rubén, soy tu fan, Darío. ¿Te suena el nombre, carnal? Simón, sí, para que veas, ese sí me suena. Ok, ¿qué sabes de Rubén Darío? Que era un poeta. Ok, Estoy... ya es un avance. Está en el programa. Y estoy casi seguro que ese poema ya lo había escuchado. Tal vez sí, porque es de sus más famosos. Ajá. Y es una joyita. Y aparte es como de los que más representan qué es el modernismo, con todos estos elementos de flores, de colores, de cuentos de hadas, de fantasía, etcétera, ¿no? Sí, y llegué a la conclusión el episodio pasado de que mi última clase de literatura fue hace 10 años. Entonces posiblemente por eso no recuerdo ninguno de estos autores. Bueno, sí, no habíamos puesto a pensar en eso. Digo, mi última clase de física también probablemente fue hace como 10 años. Y si me preguntas de física, si de por sí nunca fui bueno en física, pues con esto menos, ¿verdad? Entonces disculpa que no recuerde los detalles, pero sí, me suena. Tienes toda la razón. Por eso hacemos este podcast, para refrescarles toda la memoria de esos. Una vez a la semana se meten, nos escuchan mientras van al trabajo, mientras hacen el quehacer, mientras se echan un changuichito y recuerdan sus tiempos de literatura de la prepa, ¿no? Está padre. Pues bueno, entonces vamos a hablar de Rubén Darío. ¿Te late? Me late. Para que lo conozcas un poquito más y sepas qué fue de su vida, aparte de lo que leíste de él en la prepa. Ok. Félix Rubén García Sarmiento nace en Metapa, Nicaragua. Es mejor conocido como Rubén Darío, y ahorita te voy a explicar por qué. Ok. Nace el 18 de enero de 1867. Nuestro escritor tuvo una vida complicada e interesante, incluso desde antes de haber nacido. Aquí te viene el primer chismecito. Ok. Manuel García era el padre biológico de nuestro poeta. Manuel descendía de una estirpe noble conocida como
los Darío, debido a un antepasado que así se llamaba y por Va. eso los conocían como los Darío. Ujú. De ahí el seudónimo de nuestro escritor, Rubén Darío. Ok. Manuel García era alcohólico, mujeriego y un vividor. Ok, el padre de Rubén Darío. Ajá. Su hermana Rita se casó con el cónsul de Costa Rica Ok. y, temerosa de que el hermano los hiciera quedar mal ante la sociedad, lo casa con la prima de ambos, Rosa Sarmiento. Ok. Recordemos que era el siglo XIX y que te podías casar con tus primas y con tus tías. Digo, si en el siglo XX lo hizo ¿cómo se llama este peruano? A Mario Vargas Llosa, que se casó creo que con su tía. Ok. Que no que no el papá de Rubén Darío se haya casado con su prima, por favor, por Si favor. todavía lo hacen en el norte del país, ¿por qué no lo van a hacer hace 100 Exactamente. años? Pero bueno, como cualquier hombre que está acostumbrado a la mala vida, Manuel García no tardó en tratar mal a Rosa Sarmiento. Con frecuencia la golpeaba y humillaba, incluso en la calle frente a todos. Ok. Cuando Rosa quedó embarazada, decide que no quiere tener esa vida y huye de León, que era donde vivía con Manuel García, y se va con unos tíos suyos, ¿no? Que pues, técnicamente serían tíos de ambos. Sus tíos se la llevan a otro pueblo para trabajar en un negocio familiar, porque aparte era una familia adinerada, digo, no por nada eran conocidas como los Darío. Eran una familia, lo que hoy llamaríamos clase media, media alta, Ujú. o sea, no tenían mucho dinero, pero tampoco estaban en la miseria, o sea, la familia poseía negocios, te digo que la prima se casó con un cónsul, pero eso fue como elevarlo socialmente, ¿no? Por eso la Ujú. hermana estaba tan preocupada de que hiciera quedar mal el hermano, porque habían escalado en la sociedad por Ajá. haberse casado con el cónsul. Entonces, bueno, la mamá de Rubén Darío, esta Rosa Sarmiento, se va con sus tíos a un pueblo en un negocio familiar, pero en medio camino, justo pasando por Metapa, Rosa entra en labor de parto. Y es ahí donde nace el gran poeta Rubén Darío. Ok. Ok, esa es la historia de la concepción. Imagínate, estamos apenas en la concepción y ya la cosa se está poniendo hardcore. O sea que él se aplicaba la de tus papás son primos. Sí. Ok. Sí. A él sí le podían decir. Pero era el siglo XIX, así que él podía contestar los tuyos también. Los tuyos son hermanos. Exacto. Ok. Ahora, como dije, la infancia y vida de este escritor es truculenta. Cuando Rubén tuvo 2 años, su madre biológica conoció a otro hombre y se quiso escapar con él y con su hijo a Honduras, porque de ahí era este hombre el que conoce. Ok. Pero los tíos pensaron que no le iban a dar una buena vida al infante, así que lo adoptan. Y es así como Rubén Darío queda en el cuidado de sus ahora padres adoptivos, Bernarda Sarmiento y el coronel Félix Ramírez Madregil. Ok, o sea, ve, güey, ve cuánto desmadre. Tiene 2 años apenas. Pobrecito. Sí. Siglo XIX. Sí. Y bueno, eso, quién sabe si explique eso, por qué escribía como escribía y por qué escribía lo que escribía, pero supuestamente sí, y por eso lo estoy contando, ¿no? Ok. Como hijo de un coronel, Rubén estaba en constante absorción de temas intelectuales y políticos que escuchaba a la hora de la comida, porque recordemos que en este tiempo, pues, los militares se educaban bastante, ¿no? Ujú. Entonces, se juntaban y ya vimos que en Latinoamérica es habitual, no sé si en otros países, pero al menos en Latinoamérica ya vimos que es habitual que los políticos y los Artistas. artistas estén conectados, ¿no? Ujú. Bueno, que escuchaba Rubén Darío estos temas intelectuales y políticos a la hora de la comida y en reuniones tanto sociales como familiares, ¿no? Ujú. Pero eso no es todo. Se sabe que la servidumbre de la casa gustaba de contar historias de terror al pequeño niño, hasta el punto de que él declaraba ver fantasmas y espectros. Ah, culos. Porque aparte recordemos, una vez más, siglo XIX, muy probablemente la servidumbre eran indígenas Ujú. y a lo mejor incluso hasta pues de raza, bueno, africanos Ajá. que en algún momento fueron esclavos, que trajeron de, Sí. de allá y que pues no escalaron socialmente, ¿no? Entonces tenían todo este imaginario de leyendas, de mitos más antiguos que no se asemejan con la religión prehispánica, brujas, etcétera. Entonces, más bien con la religión católica, Ajá. de brujas, etcétera. Y incluso aquí vemos un símil entre la infancia de Rubén Darío, un poco un símil entre Rubén Darío y, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que él también, por ejemplo, tiene un libro que se llama
Del amor y otros demonios, Ujú. donde la protagonista es una niña que también la servidumbre de la casa le cuenta mitos y leyendas de brujería y demás. Entonces vemos que era algo como común Ujú. pues, de Latinoamérica. Pero siento que es más del sur de Latinoamérica. O sea, también se da aquí en México, Ujú. pero este tipo de cosas yo las he notado más en el sur. No sé por qué será. O sea, te digo, también se da aquí en México. Ujú. Digo, no por nada también el realismo mágico también se dio aquí en México. No por nada tuvimos escritores como Juan Rulfo o como esta escritora que ya vimos, que Elena Garro, que también absorbió mucho de este folclore mexicano. Pero te digo que yo siento que se da más en el sur de nuestro país. Pues Bueno, digo, de Latinoamérica. siento que en parte es por toda la cultura latina, o sea, que hubo esta mezclolanza entre culturas prehispánicas, de los esclavos que traían de África y de la cultura católica. Entonces, pues ya hasta la fecha todavía cosas como La Llorona, los Ajá, mismos sí. santos son algo muy latinoamericano. Sí, 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 sí. Ujú. Entonces, pues supongo que sí es muy latinoamericano en general. Uy, perdón. Bueno, pues como te decía, estaba tan expuesto Rubén Darío a este tipo de cosas que él decía ver fantasmas y espectros, ¿no? Y la infancia de Darío lo hizo vivir con tal terror que nunca pudo dormir con la luz apagada. Incluso cuando era adulto tenía que dormir con la luz encendida, güey. O sea, imagínate los traumas de la infancia que No, tenía este vato. Y espérate, porque vamos empezando. Todo esto es importante porque, como ya dije, marcó la vida y pluma fantasiosa del escritor. Ya vimos en el poema con el que abrimos Ujú. que hablaba de hadas, de Ujú. castillos, etcétera, ¿no? Y el cúmulo de esta historia tuvo su epítome cuando una vecina de Rubén Darío lo invitó a su casa. Ahí, en ese entonces, Rubén Darío tenía 6 años. La vecina le dijo, vente chiquito, métete a la casa. Aquí. Y ahí le presentó a otra mujer. Una mujer toda vestida de negro que parecía un espectro. Esta mujer lo abraza, lo besa y comienza a llorar. La vecina le dice a Rubén Darío, esta es tu verdadera madre. Se llama Rosa y ha venido a verte. Como dije, Rubén tan solo tenía 6 años y obviamente había olvidado Pues su sí. infancia de sus verdaderos padres. Evidentemente, esto traumó de por vida al joven Darío. Imagínate saber que toda tu vida había sido una fantasía. Ujú. Porque pues es como... Pues sí, es el niño que no le dicen que es adoptado, Ajá, sí, sí, sí. básicamente, y que Sí. de repente llega su mamá real. Sí. Y dice, sí, soy adoptado. Que, pues sí, ni todavía estaba muy chiquito como para saberlo, pero... De hecho, esto es muy curioso. Digo, no lo puse en el guión, pero pues, se los cuento. Es muy curioso. Conocí al papá. O sea, Rubén Darío convivía con su papá biológico y le Ok. decía tío. Mm. Porque era, no sé si... era sobrino, creo, de los padres adoptivos, algo así. O sea, ya ves que Sí. todos eran primos, entonces, pero el Rubén Darío le decía tío a su padre biológico. Imagínate qué pedo con eso. Bueno, pues todavía hasta la fecha pasa. Sí, sí, sí. Todavía tienes familias adineradas que adoptan los papás al hijo de la hija y Sí, a la sí, sí, sí. hija, Sí. los hijos Sí, luego a la mamá le dicen hermana y exacto, así, ¿no? prima, y sí. Pues, también no es tan sorprendente. Sí, pero bueno, los resultados son gente como Rubén Darío que nos entregó la mejor literatura que ha tenido Latinoamérica, pero vamos a ver cómo era la vida de Darío. Darío se volvió tímido y meditabundo, pero desde pequeño demostró ser un prodigio para la pluma. Tras la muerte de su padre adoptivo, el coronel Félix Ramírez, que fue en 1871, la familia pasó a apuros económicos. E incluso se pensó en colocar al joven Rubén como aprendiz de sastre. Según su biógrafo Edelberto Torres, Darío asistió a varias escuelas de León antes de pasar en 1879 y 1880 a educarse con los jesuitas, que también los jesuitas tienen mucha presencia en Latinoamérica, ¿no? Pues sí, básicamente la base de toda la educación en Latinoamérica, pues, Son los jesuitas. jesuitas. Ajá. Durante ese tiempo, este tiempo de infancia de Rubén Darío, el joven descubrió que podía vender poemas a enamorados y personas del pueblo, aparte de publicarlos en periódicos, porque Ujú. pues eran otros tiempos, ¿no? Ahorita está medio cabrón hacer eso. Sí, sí, se te acerca alguien a venderte un poema y dices, no, ahorita no, joven, muchas Sí. gracias. Así que se puso a escribir y poco a poco es conocido como con el apodo de El Niño Poeta. Aquí. Otra anécdota interesante de nuestro escritor. Esta es una leyenda.
en la que se dice que siendo él muy joven, de unos 13 años más o menos, se enamoró de una trapecista de un circo que visitaba el pueblo. Oh. Cuando se enteró que el circo dejaba el lugar, decidió disfrazarse de payaso y hacer una audición para ver si lo admitían, Oh. pero no logró su cometido. Oh, qué payasos. Rubén Darío está influenciado por el Quijote, las obras de Moratín, las Mil y Una Noches, la Biblia, él sí la leyó a diferencia de Enrique Peña Nieto, y los oficios de Cicerón, ¿no? Que aparte son textos, muchos de estos muy fantasiosos. Ujú. Sobre todo la Biblia. Sobre todo la Está Biblia. abuela, ¿no? Sí, si te das cuenta, es mucho, tanto la Biblia como las Mil y Una Noches son mucho de mitología. Ujú. Son mucho de mitología y de ahí viene la literatura maravillosa de la mitología. Para más información, revisen el video de Literatura Maravillosa de Poéticamente Incorrecto, el blog. Como ya dije, escribió desde muy joven. Se conserva un soneto escrito por él en 1879 y publicó por primera vez en un periódico poco después de cumplir los 13 años. El texto es una elegía titulada Una lágrima. Este texto apareció en el diario El Termómetro de la ciudad de Rivas el 26 de julio de 1880. Poco después colaboró también en El Ensayo, que era una revista literaria de León, y según el estudioso Teodosio Fernández, en estos textos se podía encontrar las influencias de los poetas españoles de la época como eran Zorrilla, Campoamor, Núñez de Arce y Ventura de la Vega. Aunque una de las lecturas más importantes de Rubén Darío es la de Víctor Hugo, el romántico francés. Okay. Que aparte, no sé si te acuerdas que lo menciona en el poema de Roosevelt, que leímos la semana pasada. Ajá. Menciona a Víctor Hugo. Ok. Ujú. Entonces, ya vimos que está absorbiendo en Zorrilla, Campoamor y demás, está absorbiendo las tendencias realistas que había en España, pero al mismo tiempo también absorbió el romanticismo moderno. Ujú. Bueno, Sí. en ese entonces moderno, ¿no? No recuerdo si Zorrilla, no me voy a meter en camisa de once varas, no recuerdo bien en qué periodo están estos escritores, pero según yo sí ya están pegados al modernismo. Pero bueno, pero sí, Víctor Hugo sí es romántico, ¿no? Entonces ya vimos que hay como varias tendencias literarias influyendo a Rubén Darío. Las obras de Darío muestran la importancia del pensamiento liberal, hostil a la excesiva influencia de la Iglesia Católica. Como en el caso de su texto titulado El Jesuita, que publicó en 1881. En cuanto a su actitud política, su influencia más destacada fue el ecuatoriano Juan Montalvo, a quien imitó de manera deliberada en sus primeros artículos periodísticos. Okay. ¿Ok? Entonces ya vimos que, pues al final de cuentas, joven y educado, se Ujú. estaba Involucrando en la política. y pues, en el ala izquierdosa de ese entonces, ¿no? Ujú. A los 14 años proyectó publicar un primer libro titulado Poesías y artículos en prosa, pero este texto no vería la luz hasta 50 años después de su muerte. ¿Ok? O sea, él quería publicarlo a los 14. Imagínate No, cuánto ajá. tiempo tuvo que pasar para que se publicara este texto. Y tú quejándote porque tu libro tardó como 2 años, carnal. En diciembre de 1881 se trasladó a Managua, a instancias de algunos políticos liberales que habían concebido la idea de que, dadas sus dotes poéticas, debería educarse en Europa a costa del erario público. Ok. ¿Ok? O sea, querían que prácticamente le dieran una beca para irse a Ujú. estudiar a Europa. No obstante, el tono anticlerical de sus versos no convenció al presidente del Congreso, que era un conservador llamado Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro. Y se resolvió que Rubén Darío estudiaría en la ciudad nicaragüense de Granada. ¿Ok? Nuestro escritor, sin embargo, prefirió quedarse en Managua. Quedó irse. Espérame, ya me pedí. Carnal. Sí, nicaragüense. Perdón. Se propone que Darío estudie en Granada Ujú. y él prefiere quedarse en Managua, que es donde fue a reunirse con estos políticos. Ok. Y ahí continuó su actividad periodística, Ok. colaborando en los diarios El Ferrocarril y El Porvenir de Nicaragua. Poco después, en agosto de 1882, se embarca en el puerto de Corinto hacia El Salvador. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de Federico Gamboa, Rubén Ujú. Darío y Federico Gamboa se conocen En en Ecuador. Salvador? En El Salvador. Cuando los dos estaban haciendo ahí cuestiones políticas. Ok. ¿Ves cómo todos se conectan, güey? Una vez ahí, el poeta Joaquín Méndez presentó a Darío al presidente de la República,
que en ese entonces era Rafael Saldívar. ¿Te das cuenta que este güey se está juntando con La creme los de la creme. chonchos, ¿no? Este presidente lo acogió bajo su protección. En ese periodo conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa. Y bajo sus auspicios, Darío intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, que es Ok. una de las cosas que revolucionó la literatura De su época. de su época, exactamente, una de las cosas que trajo el modernismo. El uso del verso alejandrino se convertiría después en un rasgo distintivo no solo en la obra de Darío, sino de toda la poesía modernista. Y más del siglo XXI, digo del XX, perdón, fue uno también de los rasgos distintivos de Pablo Neruda, de quien ya hablaremos en algún momento. ¿Ok? Aunque en El Salvador gozó de bastante celebridad y llevó una intensa vida social, participó en festejos como la conmemoración del centenario de Bolívar, que abrió con la recitación de un poema suyo. ¿Ok? Ujú. Sin embargo, y como buen poeta, pasó penalidades económicas y enfermó de viruela. No podía ser de otra forma. Exactamente. Por lo cual en octubre de 1883, todavía convaleciente, regresó a su país natal. Bien. Sí, ni modo. Tras su regreso, residió breve tiempo en León, otra vez. Después se va a Granada y al final se traslada otra vez a Managua. Y ahí se reencuentra, ahí encontró trabajo, perdón, en la Biblioteca Nacional y se reencuentra con Rosario Murillo, con quien había tenido un amorillo de juventud. Ea. Esto me encanta, güey. En 1884, en mayo, fue condenado por vagancia, porque, pues, siglo XIX. Y le dieron la pena de 8 días de obra pública. Aunque logró eludir el cumplimiento de la condena, seguramente movió sus business políticos, ¿no? Sí, no soy vago, soy poeta. Exacto. Y ya lo perdonaron. A ver, demuéstrelo. La princesa está triste. ¿Por qué está triste la princesa? Poeta. Lárguese de aquí. Liberado. Liberado. Tiene razón, no es vagancia, es poeta. También por ese entonces continuaba experimentando con nuevas formas poéticas e incluso llegó a tener un libro listo para su impresión que iba a titularse Epístolas y Poemas. Este segundo libro tampoco llegó a publicarse y habría de esperar hasta 1888, Bien. que apareció por fin con el título de Primeras Notas. ¿Te das cuenta cómo lleva bastante tiempo intentando publicar y no lo logra a pesar de que ya publicaba en periódicos? Ujú. Digo, para todos esos que están frustrados de que no han publicado su primer libro, Rubén Darío intentó publicar 2 y no lo logró. Ey. Probó suerte también con el teatro, llegó a estrenar una obra titulada Cada Oveja, y esta obra tuvo cierto éxito, pero hoy se ha perdido y ya no sabemos de qué trata. Ah. No obstante, encontraba insatisfactoria la vida en Managua y, aconsejado por el salvadoreño Juan José Cañas, optó por embarcarse para Chile, hacia donde partió el 5 de junio de 1886. Y este es el viaje que cambia la historia de la literatura para siempre. O sea, date cuenta, una fecha, 5 de junio de 1886, Ujú. y todo cambió, güey. Nada más por irse a Chile. Nomás por irse a Chile, sí. Y ahorita vamos a ver por qué, pero es de las cosas que tú dices, wow, ¿no? ¿Qué pasaría si... ¿Cómo sería la historia, no? Si eso no hubiera pasado. Exactamente, exacto, porque ve lo que pasa en Chile. Digo que al final de cuentas, él ya venía trabajando Ujú. de años, tenía sus conectes, pero esto es lo que pasó en Chile, chécate. Desembarca en Valparaíso el 24 de junio de 1886. O sea que se tardó como 20 días. Pues, digo, Qué no hay flojera. aviones, mijo. Esto según las memorias del propio Darío. Una vez en Chile, gracias a recomendaciones obtenidas en Managua, recibió la protección de Eduardo Porier y del poeta Eduardo de la Barra. Bueno, en colaboración con Porier, que era otro poeta o otro escritor, escribió una novela de tipo sentimental llamada Emilia. Voy a hacer una pausa porque está pasando el ropavejero. Ya, continúo. Emilia. Este texto que escribe Emelina, perdón, se titula
Ok, voy a empezar desde aquí. A medias, con Poirier, el escritor, escribió una novela de tipo sentimental llamada Emelina, con el objetivo de participar en un concurso literario que la novela no llegó a ganar. Pero gracias a esta amistad con este escritor, Darío encontró trabajo en el diario La Época de Santiago y ahí empezó en julio de 1886. Ah. En su etapa chilena, Darío vivió en condiciones muy precarias porque es escritor y debió soportar continuas humillaciones por parte de los aristócratas, que lo despreciaban por su escaso refinamiento. No obstante, llegó a hacer algunas amistades e incluso se relacionó con el hijo del entonces presidente de la República Chilena, que aparte era poeta, Pedro Balmaceda Toro. Y gracias al apoyo de este y de su otro amigo, Manuel Rodríguez Mendoza, Darío logra publicar su primer libro de poemas al fin, Finalmente. titulado Abrojos, que apareció en marzo de 1887. Y para julio apareció en Valparaíso gracias a la ayuda de sus amigos Eduardo Poirier una vez más y Eduardo de la Barra, el libro emblemático de la literatura modernista. Azul. Es que este amor es azul como el mar azul. Na 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 na. Ilusión, princesas tristes en donde haya amor. Es esa, ¿no? ¿Eh? Ahí viene, ¿no? Sí, o sea, tú no sabías, pero Cristian Castro era un acérrimo lector de Rubén Darío, güey. Dijo, Azul es un homenaje a Rubén Darío. Rubén Darío. Búsquenlo en internet, no les estoy mintiendo. No es cierto, sí les estoy mintiendo. Pero aún así, búsquenlo en internet. Bueno, el libro Azul de Rubén Darío, que recopilaba una serie de poemas y de textos en prosa, y que ya había aparecido por partes en la prensa chilena entre diciembre de 1886 y junio de 1888, fue un libro que no tuvo éxito, pero fue muy bien acogido por el influyente novelista y crítico literario español Juan Valera, quien publicó en el diario madrileño El Imparcial en octubre de 1888 2 cartas dirigidas a Darío, en las cuales, aunque le reprochaba sus excesivas influencias francesas, reconoció en él a un prosista y un poeta de talento. Okay. Fueron estas cartas de Valera, luego divulgadas en la prensa chilena y de otros países, las que consagraron para siempre la fama de Rubén Darío. Porque un español lo dijo, ya en Chile lo aceptaron. Pues es que ten en cuenta que era la época en la que si los españoles decían algo de la literatura, se hacía, güey. Acuérdate que Juan de Dios Pesa, también un poquito antes, viaja a España y no fue hasta que Juan de Dios Pesa viaja a España que le hacen caso a la literatura mexicana. Pues sí. Entonces, sí fue solo porque un español lo dijo. Qué sad. A lo largo de su vida, que desde mi punto de vista fue corta, Rubén Darío viaja por todo el mundo occidental en calidad de reportero, en algunas veces, o de diplomático, en muchísimas otras. Visita un sinfín de países de habla hispana, va a Argentina, España, pasa un tiempo en Cuba, y también, aparte de todo, va a Estados Unidos y pues al lugar que él amaba, Francia, ¿no? Al fin se le hizo. Al fin se le hizo. Esto, evidentemente, abre la visión del poeta, quien por muchos años fue opositor de los Estados Unidos, como ya lo vimos en el episodio anterior, y soñaba con la unión cultural de América Latina, pero también era partidario de defender a Hispanoamérica como hijos de España. ¿Te acuerdas que en el poema a Roosevelt hay un verso que menciona algo así como hijos de la América, hijos de la América española? Algo así dice el verso, Sí. recordando pues que venimos de España, ¿no? O sea, él era esta idea de que hace poquito incluso se subió un video de un dude que ha sido muy criticado a TikTok, de un dude que decía que todas las regiones de habla hispana deberían unirse, ¿no? O sea, con esta idea, pues, decía cosas antiindependentistas, de que nunca debió de haber existido la independencia y un montón de cosas, ¿no? Pero lo interesante del discurso, o sea, dentro de lo malo, creo que es lo rescatable, ¿no? Que todas las comunidades de habla hispana deberían de unirse, ¿no? Claro que nos uniremos y nos uniremos como la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina, la OSAL. Eso no va a pasar, carnal. Continuaré. Si quieren Pasará. si quieren escucharnos hablar de política, vayan a Yo Opino Podcast.
que acabamos de abrir hace como un mesecito, y ahí vamos a hablar de política. Aquí, solo cuando salga con temas literarios. Está bien. Esto, evidente... no es verdad. De hecho, Darío escribió para el medio español La Nación acerca del estado en que se encontraba la nación española tras su derrota frente a Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense y la pérdida de sus posesiones coloniales de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. ¿Ok? España pierde estas zonas ante Estados Unidos. Estas crónicas terminarían recopilándose en un libro que apareció en 1901, titulado España Contemporánea, Crónicas y Retratos Literarios. En ellas, Rubén manifiesta su profunda simpatía por España y su confianza en la recuperación de la nación a pesar del estado de abatimiento en que se encontraba. Híjole, mano, pues espera sentado. Dado esta simpatía, a todos les sorprendió que en 1906, cuando Darío participó como secretario de la delegación nicaragüense en la tercera conferencia panamericana, que tuvo lugar en Río de Janeiro, escribiera su poema Salutación del Águila, que ofrece una visión de Estados Unidos muy diferente a la de sus poemas anteriores. Quiero que recuerden el poema a Roosevelt que leímos la semana pasada y ahora escuchen Salutación del Águila. Bien vengas, mágica águila de alas enormes y fuertes, a extender sobre el sur tu gran sombra continental, a traer en tus garras anilladas de rojos brillantes una palma de gloria, de color de la inmensa esperanza, y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz. Bien vengas, oh mágica águila, que amara tanto Walt Whitman, quien hubiera cantado en esta olímpica gira. Águila que has llevado tu noble y magnífico símbolo desde el trono de Júpiter hasta el gran continente del norte. Ciertamente has estado en las rudas conquistas del orbe. Ciertamente has tenido que llevar los antiguos rayos. Si tus alas abiertas la visión de la paz perpetúan, en tu pico y las uñas está la necesaria guerra. Salutación del Águila de Rubén Darío. Ok. ¿Cómo ves? O sea, what the fuck? Sí, o sea, ya cambió su visión totalmente. Pasó de decirle no y no te lo vamos a permitir a, oye, ¿y si nos abrazas con tu alita? Ajá. Simón trae guerra a todo el mundo, ¿no? Ajá, sí, porque aparte eso es lo más random. Traes la necesaria guerra. Lleva la libertad y la democracia a todos los rincones, ¿no? Sí, todos se quedaron así de, ¿quién eres y qué hiciste con Rubén Darío? Nanny de fuck. ¿Dónde está tu cheque? Exactamente, sí, está rarísimo, pero pues bueno. La gente cambia de opinión, ¿no? Sí. Supongo. Hablemos de la vida amorosa de Rubén Darío, que también fue agitada, igual que su vida política, igual que su vida personal, ¿no? En 1899, Darío ya estaba casado con Rosario Murillo, se le hizo, ¿no? Pero conoció en los jardines de la Casa de Campo de Madrid a la hija de un jardinero llamada Francisca Sánchez del Pozo, una campesina analfabeta que era natural de Navalsaus y que se convertiría en la acompañante de sus últimos años. Okay. Él la llevó a París y le enseñó a leer y a escribir. Se casaron por lo civil y le dio 3 hijos, de los cuales solo uno le sobreviviría. Y fue el gran amor de su vida, a quien el poeta dedicó el poema a Francisca, que les voy a leer un par de versos, nomás para no extender más esto. Ajena al dolo y al sentir artero, llena de ilusión que da la fe, lazarillo de Dios en mi sendero, Francisca Sánchez, acompáñame. Qué bonito. Pero pues Darío no se divorció de la primera esposa, ¿verdad? No. Luego de muchos años, Rosario Murillo le dijo, a ver, papá, yo no te voy a firmar el divorcio, al menos que me garantices una compensación económica, perro. Y pues esta compensación económica fue juzgada como desproporcionada por el poeta. Para marzo de 1907, nuestro poeta iba a viajar a París, pero como su padre, nuestro escritor, sufría una enfermedad. ¿Cuál crees que era, carnal? Alcoholismo. Rubén Darío era alcohólico, exactamente. Y Bien gacho. en 1907
ya estaba muy enfermo y pues cayó en esta enfermedad, ¿no? O sea, le trajo repercusiones Ujú. anímicas. Cuando se recuperó, regresó a París, pero no pudo llegar a un acuerdo con su esposa, por lo que decidió regresar a Nicaragua para presentar su caso ante los tribunales, ¿no? O sea, básicamente fue así de, ya divórcienme, por Ajá. favor. Sí, buscando lo que le llaman una anulación, ¿no? Creo. Ajá, supongo que sí. Esta no fue la primera ni la última vez que el alcoholismo le juega una mala pasada al escritor, pues en constantes ocasiones y conforme pasaba el tiempo, su enfermedad le causaba frecuentes problemas de salud, crisis psicológicas caracterizadas por momentos de exaltación mística y por una fijación obsesiva con la idea de la muerte. Ok. Empiecen a hacer su quinela. ¿De qué creen que haya muerto Rubén Darío? Suicidio, suicidio. No podemos decir eso, carnal. Ah, Nos censuran. híjoles. Bueno, eso. Pero vamos a ver si Bajo es su eso. propia mano. Tal vez hay gente que ya sabe de qué murió. Vamos a ver de qué murió. Tal vez te sorprenda. Hagan sus apuestas, jóvenes. Tal vez te sorprenda. La última te sorprenderá, carnal. Pongan en el comentario el que tenga más like. Lo mencionamos. Sí, sí. A ver, vamos a detener esto. Pongan en los comentarios de qué creen que murió Rubén Darío. No, no es cierto. No, porque qué tal se ponen en Swiss y nos lo tumban. Entonces, no, mejor no. Vamos a continuar mejor y vamos a ver de qué murió. Vamos para el año de 1910. Como ya te dije, carnal, ¿te acuerdas cuando hablamos de Federico Gamboa y que había conocido a Rubén Darío en El Salvador? Ujú, Y te acuerdas que Gamboa fue el encargado de los festejos del centenario de la independencia. ujú. Bueno, pues para 1910, Rubén Darío viene a nuestro país como miembro de una delegación nicaragüense para conmemorar el centenario de la independencia de México. Pero el gobierno nicaragüense tuvo un cambio de administración mientras Darío estaba de viaje y a don Porfirio Díaz no le gustó este cambio de administración y se negó a recibir al escritor. Chales. Y esto, aunque no lo creas, levantó un revuelo en nuestro país. Imagínate, para que lo entendamos todos, que Rubén Darío era como el Luisito Comunica del siglo XX. Ujú. Escribía artículos de diferentes países, viajaba por todo el mundo, era un artista consagrado. Digo, Luisito Comunica no es un artista consagrado, pero fuera de eso, Rubén Darío era muy popular, ¿no? Hablaba con el presidente de El Salvador. Hablaba con el... Era amigo del presidente de El Salvador, sí, pues era el Luisito Comunica de su tiempo. Y pues esto hizo que tuviera una gran base de admiradores en México, tanto en el pópulo, pero sobre todo en los círculos políticos e intelectuales de nuestro país, por lo que fue recibido de manera triunfal por el pueblo mexicano, que se manifestó a favor del poeta y en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Y así fue como nace la revolución de 1910, carnal. Todo lo que te enseñaron en la escuela fue una mentira. Todo fue un Escucha mito. esto. Francisco y Madero, Villa, Zapata, nada. Todo. Rubén Darío es el revolucionario de México, güey. Esto fue una sorpresa para todos, incluido el mismo Darío. Escribe en su autobiografía Ay, güey. que estas protestas son una muestra de que se acercaba la Revolución Mexicana. Y cito a Rubén Darío. Por primera vez, después de 33 años de dominio absoluto, se apedreó la casa del viejo Cesario que había imperado. Y ahí se vio, se puede decir, el primer relámpago de la revolución que trajera el destronamiento. ¿Cómo ves? ¿Qué Rubén raíces? Darío trajo la revolución mexicana a México, güey. ¿Cómo no se habla de eso en los libros de historia, eh? Porque la historia fue escrita por el prismo y el prismo lo que quería era que admiráramos a los mexicanos, pero date cuenta de que Rubén Darío, y no lo hizo voluntariamente, pero pues este accidente hizo que pues los mexicanos dijeran, ya, güey, bájala tu desmadre, y se fueron contra Porfirio. No, pero pues estaría curioso que lo mencionaran. Digo, se menciona las protestas de Cananea, Río Blanco, etcétera, etcétera. Estaría cool que mencionaran las protestas pro Rubén Darío. Ante el desaire del gobierno mexicano, Darío zarpó hacia La Habana, donde, bajo los efectos del alcohol, intentó quitarse la vida. Pero, pues no, todavía no. No le todavía salió. No le salió. Ok. Para noviembre de 1910, regresa de nuevo a París y ahí continuó siendo corresponsal del diario La Nación y aparte de todo desempeñó un trabajo para el Ministerio de Instrucción Pública mexicano, que tal vez se especula que se lo había ofrecido a modo de compensación por la humillación sufrida. Recordemos que para noviembre de 1910
pues estalla Sí. la revolución, ¿no? En 1912, los empresarios uruguayos Rubén y Alfredo Guido le ofrecen dirigir las revistas Mundial y Elegancias. Para promocionar estas publicaciones, Rubén Darío se va de gira a América Latina. Te digo, güey, era Luisito Comunica del siglo XX. Visita, entre otras ciudades, Río de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo y Buenos Aires. Fue también por esta época cuando el poeta redactó su autobiografía que apareció publicada en la revista Caras y Caretas, con el título La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. Todo bien chida. Spoiler alert. Spoiler alert, soy un crack. Eh, ¿Qué se sentirá ser Rubén Darío? Eso se los puedo contestar yo. Rubén Darío. Tras el final de esta gira y tras desligarse de su contrato con los hermanos Guido, regresó a París y en 1913 viajó a Mallorca. Ahí se acentuó el deterioro de su salud mental debido al alcoholismo. Para diciembre de 1913 regresó a Barcelona, donde se hospedó en casa del general Zelaya, que había sido su protector mientras fue presidente de Nicaragua. Zelaya, ¿no? ujú. En enero de 1914 regresa a París y ahí mantuvo un largo pleito con los hermanos Guido, porque como buen youtuber lo estafaron y no le estaban pagando una buena cantidad de honorarios por la gira que hizo. No, Darío, no firmes ese contrato. En mayo se instaló en Barcelona, donde dio a la imprenta su última obra poética de importancia, llamada Canto a la Argentina y otros poemas. Para ese entonces, su salud ya estaba dada al traste. Sufría de alucinaciones y estaba obsesionado con la idea de la muerte. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Darío se tiene que trasladar a América, con la idea de defender el pacifismo para las naciones americanas. Ok. Y allá en Europa dejó a Francisca con sus 2 hijos supervivientes. Ahí háganle como puedan, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el abandono del poeta habría de arrojar poco después a la miseria a la familia que dejó ahí en Europa, ¿no? No, bueno. Qué buen sujeto era ese Rubén Darío. Siguiendo los pasos de su padre. Exactamente. Para enero de 1915 leyó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, su poema Pax. Siguió hacia Guatemala, donde fue protegido por su antiguo enemigo, el dictador Estrada Cabrera. Y por fin, a finales de año, regresó a su tierra natal, Nicaragua. Se fue a la ciudad de su infancia, León, y el 7 de enero de 1916, se traslada a la ciudad de su infancia, que es León, el 7 de enero de 1916, y murió menos de un mes después, el 6 de febrero de 1916. Adivina de qué, carnal. ¿Suicidación? No. Le dio una Ah. cirrosis hepática. Ah, mi Como segunda buen opción. alcoholismo. Era mi segunda opción. El alcoholismo había ganado la guerra y Rubén Darío había fallecido. No puse la edad, pero si no mal recuerdo tenía 40 y tantos, 47 si no mal recuerdo. A ver, nace, ahorita les digo, no se me vayan, poéticos y poéticas, mientras les cuento un chiste. Había una vez un perro chiquito, un perro muy bonito que se cayó y se pegó. El perrito se llamaba Pegamento. Darío nace en 1867 y muere en 1916. O sea que tenía, tú eres el de las matemáticas. 49. Ok, Ajá, 49. soy relativamente joven, ¿no? Las honras fúnebres duraron varios días y fueron presididas por el obispo de León, Simeón Pereira y Castellón, y el presidente de su natal Nicaragua, Adolfo Díaz Recinos. Fue sepultado en la Catedral de León el 13 de febrero del mismo año, al pie de la estatua de San Pablo, cerca del presbítero y debajo de un león de concreto, arena y cal, hecho por el escultor granadino Jorge Navas Cordonero. Fancy. Sí, fue de esos escritores que fue. Es el príncipe de las letras hispanoamericanas, carnal, por Dios. El archivo de Darío fue donado por su ahora viuda, Francisca Sánchez, al gobierno de España en 1956. Y ahora está en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. De los hijos que Darío tuvo con Francisca, murieron 3 siendo muy niños y el otro falleció en la madurez y fue enterrado
aquí en nuestro país, en México. Ah, qué crazy. Ujú. Una vez muerto Rubén Darío, Francisca se casa con José Villascatín, un hombre culto y que gastó su fortuna en recoger la obra de Rubén, que se encontraba dispersa por todo el mundo y que entregó para su publicación a un editor llamado Aguilar, de quien era buen amigo. Qué crazy. Sí, el esposo de su viuda se encargó de recopilar su obra. Se encargó de su viuda y de su obra. Y esa, querido hermano, es la vida y obra de el mejor escritor de América Latina, Rubén Darío. Pues ahí, ¿Qué te pareció? Muy crazy. Muy crazy, muy cool. No lo conocía. No, aparte es curioso, no escuchas como muchas cosas de Nicaragua, seamos sinceros. Entonces escuchar que uno de los poetas más importantes venga de ahí, pues está chido. Sí, no le pueden quitar ese crédito a Nicaragua por más que quieran. Una de las plumas más importantes de América Latina y de Hispanoamérica viene de su país. Felicidades, hermanos nicaragüenses. Entonces, ¿algo más que quieras aportar? Creo que eso es todo, mi hermano. ¿Vas a leer Azul y Cantos de Vida y Esperanza, que los tenemos en este momento? Tal vez algún día, un día de estos. Está bien. Lean Cantos de Vida y Esperanza, lean Azul. Pueden... uno de las fuentes que consulté para esta biografía fue un documental de como 2 horas o algo así de la vida de Rubén Darío. No sé, está dividido como en 5 partes de media hora. Ok. Algo así. Entonces, bueno, búsquenlo en YouTube. Está bueno, está interesante. Entrevistan a bastante gente interesante. Lean la autobiografía de Rubén Darío. Sigan a mi hermano en sus redes sociales, las cuales son... En Facebook, YouTube y TikTok como Furio Sensei, Furio con Y. Y en Instagram como Iván-Furio. Y ya saben que a nosotros nos pueden seguir como Poéticamente Incorrecto en Facebook, YouTube y todas las plataformas de podcast, y como Poesía.incorrecta en Instagram y TikTok. Y eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Poéticamente Incorrecto. Hasta la próxima. Adiós.